y a la presentación de Antonio, al que es verdad que conozco ya desde hace muchos años y le tengo también mucho cariño. Efectivamente hemos venido un poco a desgranar cuáles son las claves de lo que está ocurriendo actualmente, porque bueno, muchos de los que estamos aquí o muchas de las que estamos aquí ya conocemos un poquito, ¿no? Algunos más, otros menos. Sabemos que esto no es una guerra, como bien ha comentado Antonio. Sabemos que hay algo más, ¿no? No nos dejamos engañar por lo que nos cuentan los medios de comunicación. Pero estamos aquí precisamente para eso, para ahondar un poquito en cuáles son las claves de todo esto, ¿no? Y saber, contar con los argumentos, contar con la palabra para aquellas personas desconocedoras de lo que está ocurriendo, porque a los que sabemos nos parece mentira, pero es que la gran mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de lo que pasa en Palestina, ni se atreve o ni siquiera se imagina que eso es una colonización. A la gente le suena la palabra colonización como una cosa del siglo XIX o de primero del siglo XX, y que eso está ya más que superado, y es evidente que no. Una de las preguntas, como efectivamente ha explicado Antonio, hemos propuesto hacer este formato con preguntas, o sea, esta charla, perdón, en formato de preguntas, porque bueno, por cambiar un poquito, por hacerlo más dinámico y por supuesto también invitar a que el público nos haga también sus preguntas, más allá de las que ya nos han pasado algunas por escrito. Como decía antes, todo esto no comenzó el 7 de octubre, esto lleva ya, bueno, pues no ya ni siquiera 75 años, que es cuando se creó el Estado de Israel, sino incluso desde mucho antes, desde hace más de un siglo. Bueno, podríamos decir desde finales del siglo XIX, cuando se funda, se crea el Movimiento Sionista Internacional. Con el imperio, bueno, como sabéis, en la Primera Guerra Mundial, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, no me voy a extender mucho en el tema histórico, porque bueno, creo que todos y todas tenemos las herramientas para buscar la información en los sitios adecuados, pero sí es bueno hacer un repaso para contextualizarnos. Antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano era uno de los rivales, ¿no?, de las potencias europeas, se produjo un pacto entre Gran Bretaña y Francia, un pacto secreto en plena Primera Guerra Mundial, que se conoce como los Acuerdos de Sykes-Picot. Los Acuerdos de Sykes-Picot lo que venían a decir en este pacto era que todos aquellos terrenos, aquellas tierras que ostentaba el Imperio Otomano en Oriente Medio iban a ser repartidas, finalmente fueron repartidas en forma de mandato entre Francia e Inglaterra. Estos pactos eran secretos porque suponían una traición a los pueblos árabes de Oriente Medio, porque precisamente las potencias europeas, Inglaterra y Francia en este caso, habían prometido a los pueblos árabes a que si se levantaban contra el Imperio Otomano y decidían estar fuera de la subyugación del Imperio Otomano, pues que le iban a facilitar pues bueno, la creación de su nación, de su Estado o como le queramos llamar. Como decía, fueron acuerdos secretos que finalmente fueron desvelados cuando ya terminó la Primera Guerra Mundial y efectivamente el Imperio Otomano cayó. Y bueno, pues los 4 países principales de Oriente Medio, que son Siria, Líbano, Irak y Palestina, fueron los que fueron a caer a manos de distintos mandatos. Siria y Líbano, como sabéis, bajo el mandato francés, y Palestina e Irak bajo el mandato británico. Antes incluso de que empezara el mandato británico, que comenzó en el año 1922, en el año 1917, recién terminada la contienda, la que entonces llamaban la Gran Guerra, se produjo se redactó por parte del ministro de Asuntos Exteriores británico de aquel momento, que era Balfour, el señor Arthur, creo que era de nombre, no estoy segura, de apellido Balfour, en la que redactaba una carta al Movimiento Sionista Internacional, al cabecilla del Movimiento Sionista Internacional, que era Roosevelt, o bueno, no sé si lo estoy pronunciando muy bien,
en el que le prometía, en nombre de Su Majestad la Reina de Inglaterra, le prometía al movimiento sionista internacional la creación de un hogar nacional judío, utilizando la palabra hogar como un eufemismo, porque evidentemente no se trataba de un hogar, sino que se trataba de un Estado. Ya desde entonces, incluso antes, incluso en décadas antes, pero sobre todo en los años 20 y en los años 30, cuando ya el mandato británico está en vigor, empiezan a producirse migraciones de población judía auspiciadas por este movimiento sionista, migraciones masivas hacia Palestina, sobre todo de judíos provenientes de Europa y de América del Norte. Es una inmigración promovida por el movimiento sionista que, que compra muchas tierras, que se hace con muchos terrenos, y ya esto empieza a auspiciar también dentro de la propia Palestina un levantamiento, no uno, sino varios levantamientos, siendo el más fuerte, el más conocido, el uno que tuvo lugar en el año 36, del año 36 al año 39, y que en Palestina además le llaman la revolución, ¿no? La gran huelga, la revolución, en el que intentan parar de algún modo, mediante acciones revolucionarias y distintos tipos de acciones, parar esta adquisición de terrenos por parte de los movimientos sionistas que están migrando hacia Palestina, porque están viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Están viendo que se están quedando con estos terrenos, y de hecho ya entonces fue cuando surgieron los primeros movimientos de boicot por parte de la sociedad palestina hacia el sionismo, no hacia Israel, porque Israel todavía no existía, sino hacia el movimiento sionista. Bien, con este panorama, en el año 1947 es cuando, como ya sabéis muchos y muchas, se aprueba la resolución de Naciones Unidas en la que se propone la partición de Palestina en 2 estados. No hace mucho nuestro compañero Tony además hacía mucho hincapié en esta idea, que era una propuesta de resolución, no era una resolución, era una propuesta, y en la que se le confiere más de la mitad del territorio a lo que iba a ser el Estado de Israel, suponiendo una minoría de la población. Y un año más tarde, el 15 de mayo de 1948, una fecha muy marcada en el calendario dentro de Palestina y fuera de Palestina también por todos los movimientos de solidaridad con la causa, es cuando se produce la Nakba o la catástrofe. Es el día en el que Israel declara de forma unilateral la creación de su Estado, y en la que se producen masacres contra la población palestina, en la que se destruyen más de 500 aldeas y en la que más de 700.000 personas que viven en estas aldeas destruidas y en otras muchas se ven obligadas a irse de allí a punta de pistola o de armas o de lo que queramos. Esto fue lo que supuso la Nakba. Después de la Nakba ha habido muchas otras formas de ocupación. La más sangrante quizás fue la de 1967, que se llama la Naksa, en la que también Israel ocupa de forma ilegal los territorios de Cisjordania y Gaza. Y bueno, después de la Naksa pues tienen lugar muchos otros hechos históricos en Palestina, como son la primera intifada en el año 87, la intifada del año 2000, la segunda intifada. Bueno, entre medio están ahí también los fallidos acuerdos de paz de Oslo, que tampoco se trata de entrar ahí, pero bueno, si luego queréis en el turno de preguntas. Y bueno, desde el año, y ya centrándonos un poquito en Gaza, ya termino con esta introducción que se está haciendo un poquito larga. Nos centramos ahora un poco en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, como sabéis, está bloqueada por tierra, mar y aire desde el año 2007, desde que Hamás triunfa en las elecciones electorales, democráticas, por cierto, y desde entonces Israel no puede consentir que Palestina, o la Franja de Gaza en este caso, sea gobernada por un grupo que ellos consideran terrorista, y por tanto deciden bloquear la franja. Desde entonces la franja vive en una situación de verdadera crisis, en la que en la que está todo absolutamente controlado, en la que la única vía de escape que había en su momento, que eran los túneles que conectaban la Franja de Gaza con Egipto, fueron destruidos en el año 2014, y donde la población realmente vive un sufrimiento continuo
ya no solamente por la falta de materiales de todo tipo, de suministros, de agua potable, porque ya no solamente con el genocidio actual, sino que ya desde antes en la Franja de Gaza no hay agua potable prácticamente, donde viven hacinadas más de 2 millones de personas, y además en la que se sufre, en este terreno de tierra tan pequeñito, de tan solo 260 kilómetros cuadrados, lo que llamamos la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, en la que se sufren bombardeos, genocidios escalonados a lo largo del tiempo cada X años. Cada vez que Israel tiene algún tipo de problema interno con su política interna, su solución siempre ha sido bombardear Gaza. Y hasta el día de hoy le ha salido bien. Esto era un poco por contextualizar, por entender que estamos ante un fenómeno que no es nuevo, que estamos ante un fenómeno que es un proceso de colonización, y además de colonización de Occidente hacia Oriente. Hay muchas personas, y ya pasamos a las preguntas si os parece, hay mucho desconocimiento entre lo que es el sionismo, el judaísmo y el antisemitismo. Nuestro compañero Antonio, le vamos a dirigir a él esa pregunta porque él es muy conocedor de este tema, es muy conocedor de la realidad de la sociedad israelí por dentro, y además conoce muy bien el tema porque ha estado en Palestina varias veces, ha sido coautor de un libro que se llama Existir es resistir, el cual os recomiendo a todos y a todas su lectura. Y bueno, Antonio, ¿por qué a los movimientos de solidaridad con Palestina se les acusa de antisemitas y quién está detrás de esa acusación? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la participación, por la asistencia, en especial a Antonio Torrijos por su presentación, también muy acertada, introduciendo el acto con palabras. Decía que el lenguaje es fundamental. Efectivamente, el lenguaje está sufriendo una crisis. Israel es especialista. Cuando digo Israel me refiero a un ministerio creado al efecto, un ministerio llamado Hasbara, o de esclarecimiento, como en hebreo, un eufemismo de propaganda. Es experto en tergiversar, manipular, resignificar los términos y confundir a la población, en el sentido como respecto a los términos que estaba comentando la compañera Sausan, a la que también, por supuesto, le reitero mi agradecimiento, y a Suja, a ambas, por compartir con ellas y con ustedes un espacio, ¿no?, de reflexión, de debate, de aportar datos. Y también, bueno, he de decir también que muchas gracias por la propuesta del minuto de silencio. Es algo que deberíamos de hacer siempre que se pueda en todas las instituciones. Yo me he emocionado, sinceramente, y creo que es fundamental porque es algo tan sencillo, o sea, tan sencillo, tan aparentemente lógico, que sin embargo no se da la humanización, la empatía. Es algo que lamentablemente los medios de comunicación mainstream, los mass media, o Israel a través de estos medios de comunicación han conseguido que bueno, también es parte del sistema, ¿no?, del neoliberalismo actual, que no empaticemos, que prime el egoísmo, la insolidaridad, la competencia, y aquí uno solo mira por lo que tiene que comprar en Amazon, por su trabajo, y bueno, pues es lamentable que estemos ante un auténtico genocidio con mayúsculas. Y yo, esto sería para el debate, pero yo lo discerniría, lo pondría con mayúsculas y lo separaría de las anteriores masacres en Gaza, por cuestiones también jurídicas, ¿no?, desde el punto de vista del derecho internacional. Pero bueno, centrándome en la pregunta, sí, efectivamente, respecto al lenguaje hay una confusión interesada, evidentemente, propiciada desde hace ya bastantes años por parte de Israel, y por parte del sionismo.
Bueno, pues el judaísmo creo que saben todo lo que es. Bueno, estamos ante una religión, una de las 3 religiones monoteístas del Mediterráneo, una de las 3 religiones abrahámicas, ¿no? El tronco común originaria es el patriarca Ibrahim o Abraham, y por lo tanto no tiene mucho que explicar qué es el judaísmo. Lo que sí que hay que explicar es qué es el sionismo. Efectivamente, el sionismo es completamente divergente o diferente del judaísmo, pero sí tiene una relación. El sionismo, una relación en tanto que el sionismo utiliza, tergiversa, manipula e instrumentaliza con una finalidad política muy perversa el judaísmo. Entonces, en pocas palabras, yo siempre digo que el sionismo es al judaísmo lo mismo que el fundamentalismo islámico al islam. Es decir, es como digo, una perversión, una utilización política del hecho religioso, de la religión, la cultura y de la religión, ¿no? En este caso, el sionismo surge como una ideología en el siglo XIX en Europa. Sin embargo, los principios, la implementación de esta ideología y los principios y las características fundamentales de esta ideología la están sufriendo los palestinos en Oriente Medio, en Oriente Próximo, Oriente Medio según como queramos denominarlo. Y es una ideología que hay que tener en cuenta siempre. No lo digo no porque lo diga yo, porque a mí me gusta, sino de verdad porque esta ideología está en el fondo del comportamiento, está en el fondo de la violencia israelí. Es una clave explicativa fundamental del proceso que bien explicaba la compañera Sausan, de colonización, un proceso de colonización de asentamiento o de colonización blanca, o de colonización de sustitución, es decir, colonización de sustitución de la población nativa por la población alóctona, por la población foránea, y que explica también la expansión, el ansia, la voracidad sin límite territorial que tiene el movimiento político sionista. Es decir, el sionismo es primeramente una ideología. De esa ideología, en base a esa ideología de unos ideólogos concretos de Europa Central y Europa del Este, que son, bueno, Nathan Birnbaum, Max Nordau, Theodor Herzl, etcétera, ¿no? Son todos europeos, centroeuropeos, de Europa del Este, laicos, y que básicamente no creen en la religión judía, ¿no? Están viviendo en un proceso de la ilustración ya pasado, ¿no? Han vivido la ilustración, han vivido la Revolución Francesa. Entonces, lo que hacen es, pues, bueno, en el contexto de los nacionalismos europeos, pues, influidos por los nacionalismos europeos, pero especialmente por el pangermanismo, que es un nacionalismo volkisch o volkista, como se dice en castellano, ¿no? Volk es en alemán el espíritu del pueblo, como sabéis. Entonces es un nacionalismo étnico, de carácter étnico, el sionismo. En tanto, entiende que hay un pueblo judío y que este pueblo judío tiene lazos de sangre, tiene una genealogía común, y en ese sentido es fundamental entender que convergió ideológicamente precisamente con el antisemitismo. El sionismo no solamente convergió ideológicamente con el antisemitismo de Europa del Este y de la Rusia zarista del siglo XIX y del principio del siglo XX, sino que acabó colaborando. Esto está muy bien documentado por un historiador judío, de hecho, Levi Brenner, Zionist Dictator, en la época de la dictadura, en el period of the dictatorships, y bueno, está muy bien documentado por otros muchos autores. Entonces, pero claro, no quería entrar en ese tema, voy a originar. La cuestión es que esta ideología
asume esos principios del pangermanismo, ¿no? De un pueblo, coincide con el antisemitismo, con la judeofobia, en que el judaísmo es un pueblo. Entonces tenemos una primera característica, una cuestión elemental, que es que el judaísmo, el sionismo, inventa una nueva noción del judaísmo, que es la nacionalidad judía. ¿Qué es la nacionalidad judía? Es como si ahora queremos decir que existe la nacionalidad musulmana o la nación cristiana. ¿Cuál es la nacionalidad cristiana? ¿Cuál es la nacionalidad musulmana, no? Esa es la cuestión. Se inventa el concepto de pueblo judío, como bien ha documentado el historiador israelí de la Universidad de Tel Aviv, Shlomo Sam, con un libro del propio nombre, La invención del pueblo judío. Y ojo que Shlomo Sam, para hacer esto, evidentemente, tuvo que llegar a catedrático, y para poder hacerlo, es un libro que está editado, pues si os interesa, la editorial Akal, aquí en España, y está traducido a más de 30 idiomas en todo el mundo. En Israel, por supuesto, en hebreo está censurado, y Shlomo Sam está siendo víctima de persecuciones, amenazas, mucha, como sufrió ya Ilan Pappé, que se tuvo que exiliar en Exeter, en Inglaterra. Y por aligerar, el sionismo lo que intenta hacer es intenta arrogarse la representatividad de todo el judaísmo internacional. El primer éxito del sionismo como movimiento colonial es la creación o la implantación por la fuerza del Estado de Israel sobre Palestina, sobre la mayor parte de Palestina. Posteriormente el Estado de Israel, en virtud de esa ideología, se continúa expandiendo, como ha dicho Sausan, en base a varias guerras que siempre han dicho que son defensivas, pero acaban siendo expansivas, porque se acaba incrementando el territorio para Israel mediante la construcción del muro. No olvidemos que el muro de apartheid, porque separa a palestinos de palestinos y a palestinos de israelíes, por lo cual es de apartheid, también es de anexión de territorios. Está condenado por el Tribunal de la Haya en el año 2004. Se insta al gobierno israelí a que se destruya el muro y a que se compensen a las familias damnificadas. Otro elemento de usurpación de territorio y de expansión territorial, la construcción de colonias sobre los territorios palestinos ocupados, porque por cada colonia, además de un territorio palestino que se ocupa, hay un perímetro de lo que llaman seguridad, de defensa de los colonos, donde se establece el ejército, etcétera, ¿no? Los checkpoints, todo el sistema de apartheid, todo el entramado de apartheid usurpa territorio. Por lo tanto, eso es el sionismo, es una ideología racista, supremacista, que tiene interiorizada el paradigma mítico bíblico de la tierra prometida y el pueblo elegido. Y esto no solamente fue a principios del siglo XX un eslogan movilizador, una consigna que movió a algunos pioneros sionistas. Y digo algunos porque el sionismo, tenemos que tenerlo en cuenta, el sionismo fue completamente rechazado. El 90% de la comunidad judía internacional lo rechazó porque va contra la tradición, contra el dogma y la doctrina judía. Sin embargo, con el tiempo pues fue ganando más adeptos. No obstante, insisto, Israel no representa el judaísmo mundial como intenta hacernos creer. Es como, siempre pongo el ejemplo, el paralelismo un poco transgresor, pero hay que decir las cosas claras. Cuando el Daesh o el ISIS intentaba robarse la representatividad de los musulmanes, ¿no? Nosotros somos el Estado Islámico. Pues Israel dice que son el Estado judío, ¿no? Tú eres un Estado sionista, donde viven un buen número de judíos, pero también sionistas, pero también viven judíos antisionistas, y viven más de un 20% de población dentro de Israel que es palestino, los palestinos que vivieron después de la limpieza étnica del 48, drusos, en fin. Y por no ir extendiéndome más, me extendí un poco, ¿no? No, porque el sionismo
Pero bueno, básicamente es una ideología, creo que lo explico, si no para las preguntas lo dejamos. Y el antisemitismo es, pues bueno, es la judeofobia realmente. Lo que pasa es que el antisemitismo es un término que incluye también realmente a los hijos de Sem, ¿no? También esto es una propuesta mítica de los lingüistas para clasificar las lenguas semíticas, que es una familia dentro de las lenguas afroasiáticas, pues se distinguen entre varios, ¿no? Entonces un lingüista alemán en el siglo XVIII propuso pues que Sem habría emigrado, ¿no? Y los hijos de Sem serían los árabes, los hebreos, arameos. Por lo tanto, los árabes también son semitas, con lo cual el antisemitismo es un término del que se ha apropiado, se ha resignificado y se ha apropiado también el Estado de Israel. Bueno, no, es muy importante señalar todo lo que tú has dicho. Y dicho esto, me dirijo ahora a nuestra querida Suja con una pregunta. Bueno, como ya hemos dicho al comenzar el minuto de silencio, la cifra de asesinatos en la Franja de Gaza realmente escalofriante. Ya no solamente son los muertos, sino los que están bajo los escombros, que no se contabilizan en la cifra de muertos. Y son 3.600 personas las que están bajo los escombros, contabilizadas por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, y entre todos los asesinados se contabilizan 4.710 niños y bebés. Es un genocidio brutal que está siendo apoyado por Occidente, por acción o por omisión. ¿Por qué crees que Occidente apoya a Israel? ¿Prefieres cogerlo? Es más cómodo. Para nosotros, para los palestinos, nosotros vemos siempre Estados Unidos con el apoyo incondicional a Israel, siempre. Y además otros países en Europa como Inglaterra, Francia y por supuesto Alemania. Pero hasta ahora, incluso mientras del genocidio, hablan los palestinos, hablan los gazatíes del pueblo, de otros pueblos que apoyan y entienden qué está pasando en Palestina, como siempre Irlanda, España, Portugal y un poco Italia. Y eso digo, ayuda y les anima, les da un poco de esperanza que hay gente en el mundo que entiende qué está pasando ahí. Y eso todo antes del 7 de octubre. Y en el día 7 de octubre lo que aprovechó perfectamente Israel, lo aprovechó principalmente en tres cosas. Primero, convencer el mundo que Hamas es ISIS o Daesh, y hablar del 7 de octubre para Israel como el 11 de septiembre para Estados Unidos. Entonces eso es una luz verde para hacer lo que dé la gana, lo que quiera, como ha hecho durante muchos años Estados Unidos. Y tercera cosa, llaman el día como el segundo holocausto. Entonces otro holocausto, se hacen víctimas, son víctimas, y desde este día empezó el mundo a apoyar a Israel, a hablar de una víctima del terrorismo. Y Estados Unidos, como siempre, apoya mucho, visitas y soldados, aviones y todo, armas. Y por desgracia la Unión Europea anunció en este día mismo cortar la ayuda humanitaria a Palestina y el apoyo a la autoridad palestina, aunque la autoridad palestina no tiene nada que ver con lo que pasó con Hamas, por ejemplo. También visitas de la Unión Europea, de varios presidentes, y eso da mucha pena y rabia al pueblo palestino, que se olvida todo lo que pasó antes del 7 de octubre, e incluso
lo que pasa, algo que es mi opinión, que lo que pasó el 7 de octubre, la zona al lado de la Franja de Gaza es una zona militar, yo lo digo y siempre voy a decirlo, que es una zona militar, viven colonos allí, no son ciudades, no hay ninguna ciudad al lado de la frontera este y norte. La mayoría son soldados o colonos, asentamientos y kibbutz, solamente eso, no son ciudades, y el pueblo israelí no son civiles, son todos soldados, como sabemos todos que es obligatorio el servicio militar. ¿Y por qué el Occidente ayuda tanto y apoya tanto Israel? Porque lo han creado, que seguro que lo van a apoyar desde el primer momento, en el 1948, con la creación tras de la declaración de Balfour, todos apoyaron Israel. Porque por la mentalidad del colonismo que tiene el Occidente. Es que para ellos es un aliado estratégico en una región crítica. Que sabemos que quieren una piel ahí, la división de los países árabes, el avance que vende y hace marketing, Israel, el avance industrial, en agricultura y en armas, la colaboración militar. Es un laboratorio para probar las armas y venderla como tested. También es muy importante la influencia del lobby judío en Estados Unidos, el poder económico que decide quién gana las elecciones. Otra cosa es el Holocaust, la víctima del Holocaust, la culpa que tiene Alemania y por supuesto la Unión Europea, como la culpa y la responsabilidad del Holocaust. Israel siempre se hace la víctima, que es un país democrático en una zona que está rodeado por países árabes, primero musulmanes, y aprovechan la islamofobia, por supuesto, musulmanes salvajes, vulgares, no tienen democracia, todos lo odian, quieren exterminarlo, por esto siempre necesita protegerse y defenderse. Es su derecho de defenderse, como decía al principio todo el mundo. Ahora, por desgracia, después de superar 10.000 asesinados palestinos, entre la mayoría mujeres y niños, y heridos, y la destrucción de la Franja de Gaza, empezamos a escuchar la Unión Europea hablando de derechos humanos y la ley internacional, y pedir el alto el fuego y abrir la frontera para entrar la ayuda humanitaria. Y a veces es que los palestinos gazatíes no quieren la ayuda humanitaria, quieren ahora parar el genocidio y alto el fuego. Eso es la raíz del problema. No esperar que Israel está asesinando y nosotros permitimos entrar camiones de ayuda de comida y medicamento y eso. Tienen que tener una posición más fuerte y un poco de decisión, de obligación. No quedarse en las palabras, sino hacerlo con hechos, es lo que tendría que hacer. Tony, en realidad se trata de una guerra entre Hamas e Israel, como nos venden a mansalva los medios de comunicación. No, pues obviamente no. Bueno, también lo comentaba Torrijos. Obviamente no, lo decía, pero incluso ya si nos queremos, si no nos fiamos del
sentido, del más elemental sentido común, ¿no? Pues, como digo, desde la disciplina de los estudios de paz y conflictos, desde el análisis de conflictos internacionales, pues es una fórmula, conflicto entre Palestina e Israel, que está totalmente superada. Solamente la siguen utilizando perniciosamente para mantener una falsa, para transmitir una falsa idea de simetría entre bandos iguales que se están peleando, ¿no? Porque así, con ese se están peleando, estos siempre se están peleando entre sí, fomentan la equidistancia y la desconexión moral de la opinión pública, y por eso los medios de comunicación, evidentemente, a instancias de la embajada, y de esto podría hablar también más, porque también es importante, porque tenemos ahí un problema con el lobby sionista. A mí no me gusta decir lobby judío porque creo que no existe, porque hay una buena parte, como decía, del judaísmo internacional que está en contra de este genocidio y que es pro-palestino, y que están sufriendo el antisemitismo o la judeofobia. Y también, dicho esto, yo diría que el antisemitismo del siglo XXI es la palestinofobia o la arabofobia en general, ¿no? Vamos a meter la arabofobia, incluso la islamofobia. Lo que pasa es que la palestinofobia incluye también no distingue de religión, porque los palestinos que están sufriendo también son cristianos, mayoritariamente musulmanes, pero también cristianos. Y yendo a la pregunta de guerra, no, evidentemente no. Estamos viendo barbaridades. Yo el otro día, si recordáis, ayer en otra charla que compartimos, porque tengo material, ¿no? Que bueno, lo podéis ver en cualquier periódico, guerra Hamás Israel, ¿no? Ya hay términos incluso más bárbaros, o sea, más calamitosos y bueno, carente de todo rigor, que es guerra Gaza-Israel. Gaza-Israel, del periódico El País y de La Vanguardia saqué hice captura de pantalla, lo puse ahí en porque ¿cómo se puede atrever alguien a llamar guerra entre una potencia nuclear con uno de los mayores ejércitos del mundo contra una población civil, como decíamos, de más de 2 millones de personas hacinadas en 360 kilómetros cuadrados sin ningún tipo de armamento? Pero es que encima, incluso la milicia Hamás pues carece de armamento, carece de armamento convencional de un ejército, ¿no? Tiene Kalashnikov y tiene algunos cañones, lanzadores de granadas antitanque que no sirven a todo esto. No sirven. A mí me da incluso hasta pena los vídeos de propaganda de Hamás, que están luchando cuerpo a cuerpo, no tienen ni siquiera carros de un vehículo militar, con lanzagranadas de mortero. Esos son inservibles contra los mercados israelíes, ¿no? Entonces están luchando con medios muy precarios, cuerpo a cuerpo, y ahora mismo lo que están es resistiendo en Gaza. Y pues bueno, pues de lo que se puede hablar, rigurosamente hablando, y han salido ya expertos académicos, uno de ellos israelí, Sam Regab, creo que era, de la Universidad de Estocolmo, es israelí judío, pero trabaja en la Universidad de Estocolmo y es especialista, trabaja en el Instituto de Estudios del Holocausto y de los Genocidios Modernos. Y no sé si recordáis, él escribió un artículo, y en base a ese artículo, tras ese artículo en el que hablaba esto es un genocidio de manual, le entrevistaron en algunas cadenas estadounidenses, en Democracy Now!, todavía está el vídeo por ahí en YouTube, hasta que lo eliminen, ¿no? Y él, pues bueno, dice, vamos a ver, el genocidio, el delito de genocidio está tipificado en 1948 primero, luego en 1998 se refrendó por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y lo que dice básicamente es los actos dirigidos a la eliminación total o parcial
de una población por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. Pues bueno, y la clave está en la intencionalidad. A partir del 7 de octubre, la intencionalidad de miembros del gobierno, incluido el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y el primer ministro, Netanyahu, del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, del ministro de Finanzas, Smotrich, y de otros tantos miembros del gobierno y del ejército, portavoz del ejército, todos han sido claros y inequívocos en la intención de destruir, cito textualmente, Gaza en su totalidad, devolver Gaza a la prehistoria, destrozarlo a ruinas. El portavoz del ejército también dijo que todos los gazatíes, todo Gaza, no son personas, no son humanos, son animales humanos, y actuaremos en consecuencia. Un general del ejército también ha dicho, en inglés, ¿no? El objetivo, como decían antiguamente, sí, era: vamos a intentar ataque selectivo contra infraestructuras de Hamas, aunque luego tampoco fuera cierto, pero es que en este caso manifiestamente lo han declarado, diciendo esta vez el objetivo no es la precisión, sino el daño. O sea, son una de las múltiples declaraciones que además están recogidas y por ella misma, o sea, que demuestran y constatan que hay un genocidio en Gaza. Además, se está perpetrando una limpieza étnica. Una limpieza étnica en tanto se está expulsando a la población nativa palestina de Cisjordania y de Jerusalén Este continuamente. Es verdad que no se ha parado nunca, pero también es verdad que en los últimos años en Cisjordania había incrementado radicalmente el número de asesinatos, de matanzas de niños, y que se pueden ver, o sea, que es que la prensa internacional y los medios de comunicación convencionales, pues bueno, pues si esperamos ver algo de esto en Antena 3 o en Telecinco, lamentablemente deberíamos verlo, pero no es así, porque en todas las redacciones, en todos los canales de comunicación, en todas las puertas de las grandes agencias de comunicación, tenemos a la embajada israelí presionando brutalmente. Entonces, lo dejo ahí. Muchas gracias, policía. No, yo solamente quería aportar un par de... De todos modos, el turno de preguntas viene después, pero... No, era con respecto a lo que he dicho, sí, de por qué sí. no es una guerra. Solamente quería aportar un par de cositas, si me permitís. Sí. Vale, respecto a lo que está comentando Antonio, de que por qué de que evidentemente no es una guerra, quería comentar dos cosas. Una, decir guerra entre Israel y Gaza no tiene ningún sentido en tanto en cuanto que Gaza está ocupada, igual que Cisjordania, y es como si decimos guerra España-Murcia. O sea, eso no tiene sentido por ningún sitio, porque está ocupado. Una guerra entre dos países. Por tanto, sería una guerra civil, si quieren decirlo, pero eso no tiene sentido, ¿vale? Y por otro lado, esos mismos medios que tú has comentado del País y de La Vanguardia hablan de Hamas como terroristas. Por tanto, cuando Hamas hizo ese ataque, lo llamaron acto terrorista. Pero resulta que cuando Israel responde, entre comillas, es guerra. Entonces, a donde yo voy es, si Hamas es terrorista, ¿dónde está la guerra? No tiene sentido. Y si hay una guerra y Hamas, por tanto, un ejército, como están diciendo, lo que hizo Hamas no era terrorismo, era también parte de la guerra. Pero no se vio así, sino que es como ponen la palabra mágica terrorismo, y a partir de ahí ya todo el mundo, claro, cuando pone esa palabra ya nadie va a decir, o sea, no hay debate posible, nadie va a decir, no, está bien lo que hizo Hamas, no, está mal, no, está mal. Ahora, lo que hace Israel, como es guerra, pues entonces hay como un debate absurdo en el que si hay que parar, si no hay que parar, si está bien, si está mal, si es proporcionado, si no, entramos ahí, mientras estamos hablando están matando gente, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no?, el ejemplo de, si todavía Hamas después de un mes y pico estuviese en ese festival o estuviese en esos kibbutz todavía y todavía estuviese matando, imaginaos, habría un debate de si tienen que parar, si no tienen que parar, si está bien, si tienen razón, si lo han hecho como respuesta a 75 años de ocupación o no. O sea, es que no tiene sentido ninguno. Solamente quería añadir eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la palabra
lo has dicho, la palabra mágica es terrorismo. Y haciendo un inciso con esto, y a mí me gustaría, ha sido muy oportuna tu intervención, Alejandro, porque es verdad, aquí a todo lo que sea, bueno, aquí hemos conocido la guerrilla de toda la vida, ¿no? O sea, es como si aquí ahora de repente a la guerrilla la llamáramos terrorismo u organización terrorista, ¿no? Y a mí me gustaría hacer un inciso en eso porque ciertamente, bueno, aparte que solamente los medios de comunicación mencionan a Hamás, y a mí me gustaría decir que es bueno recordarlo, ¿no? No solamente Hamás es la que está interviniendo en la resistencia armada, ¿no? Sino que son otras facciones políticas. Es verdad que Hamás es la más numerosa y la que lidera, pero hay otras brigadas de otros partidos políticos que también están interviniendo en la resistencia, con los poquitos medios que tienen, como decía Tony, pero bueno, desde mi punto de vista y con los pocos medios que tienen, la verdad que no les está yendo tan mal. Pienso, no lo sé. Creo que la ofensiva terrestre habría sido mucho peor y mucho más avanzada de no ser por la resistencia, que a pesar de los poquitos medios que tiene, es una resistencia que está formada y que bueno, que no son, ¿cómo se llama? Que no son personas que han hecho servicio militar y de repente les llaman para que estén al frente, sino que son gente que están ahí formándose todos los días de su vida y que dedican su vida a eso, ¿no? Y me gustaría también hacer hincapié, aunque esto lo decimos mucho, pero bueno recordarlo, y es que la resistencia armada está legitimada, es legal, no solo es legítima, es que es legal por las Naciones Unidas, por la resolución, en concreto en la resolución 3070 de la ONU, que reconoce el derecho de los pueblos colonizados a defenderse de la dominación colonial extranjera, incluyendo las Fuerzas Armadas. O sea que aquí mucha gente se echa la mano a la cabeza y no hay que echarse la mano a la cabeza, que lo que está haciendo la resistencia armada en la Franja de Gaza es algo legal y legítimo. Y dicho esto, me gustaría ahora trasladar la siguiente pregunta a Suja. Suja es de la Franja de Gaza, su familia está allí, ella lleva en Sevilla 3 o 4 años, ¿no? 4 años, vino con sus hijos, pero su familia está en la Franja de Gaza. Entonces me gustaría trasladarte la pregunta, que creo que es muy oportuna, que es, bueno, parece una pregunta un poquito absurda, ¿no? Pero ¿cómo vive la gente en la Franja de Gaza en estos momentos? ¿Cómo se la arreglan el 1.000.000 de personas que han sufrido un desplazamiento forzoso desde el norte hasta el sur? Sí, es muy claro, porque donde empezar. Por ejemplo, uno de las asociaciones que trabajan ahora en la crisis es el UNICEF. Según el UNICEF, Gaza el director de UNICEF dice que Gaza se ha convertido en un cementerio para niños. Miles de ellos muertos por el bombardeo y quedan 1.000.000 que sufren y enfrentan una grave falta de todo, de necesidades básicas y productos básicos. Es que como has dicho, Sausan, vivimos en la Franja de Gaza en bloqueo desde hace 17 años. Donde Israel controla, antes del 7 de octubre, controlaba todo, la entrada y salida de gente, impedir 2,2 millones de personas a salir y tomar las decisiones en un día, en una noche. Nos levantamos por la mañana y ya las fronteras y cruces ya están cerradas. Han cortado el suministro del gas. No hay gas por algunos meses. No hay electricidad, combustible para la compañía de luz algunos meses. El pan, la harina para la UNRWA. Cada mes tienen algún castigo, como dicen ellos. Por algún motivo, siempre hay motivo. Por eso el sufrimiento no ha empezado, es verdad, es el genocidio. También hemos vivido 4 guerras antes de este genocidio, pero este es el peor, el que inimaginable.
hasta al principio, hace 3 semanas, empezó Israel a hablar de ellos lo llaman evacuación, pero es forzar y obligar 1,1 millones de personas que viven en el norte de la franja y en la ciudad de Gaza a desplazarse hacia el sur. Y lo anunciaron que quien va a quedar en esta zona, en el norte, son o de Hamas o apoyan a Hamas. Entonces los podemos asesinar sin problema. Es como un anuncio de cometer un crimen de guerra. Los voy a matar. Y eso es lo que están haciendo ahora. Y durante las 3 semanas se han desatado, según norma, casi no son números seguros, 800.000 personas del norte hasta el sur. La mayoría viven en los colegios y instalaciones del ONURWA. El ONURWA no tiene para atenderlo. El número supera muchísimo la capacidad del ONURWA y los recursos que tenía y que tiene ahora. Por eso allí en estos refugios es un caos total, contaminación, traumas, no higiene, proporciona cantidades de comida y agua solamente para sobrevivir. Es todo complicado, es una crisis humanitaria. Por ejemplo, ahora, con esta semana ha entrado en los camiones de ayuda humanitaria una cantidad de arena, no suficiente, pero los gazatíes ya, como siempre, adaptan y la resiliencia que tienen y supera siempre lo que se espera. Por ejemplo, han convertido los hornos de electrodoméstico a hornos que funcionan con fuego, con madera. Buscan y recogen madera en los escombros de las casas destruidas, en el mueble, y hacen fuego y cocinan porque no queda nada de combustible, cero ahora, cero, nada, y cocinan y comen. Agua o salada o contaminada, agua potable no hay. En la sociedad comparte cosas y se colabora entre ellos. Por ejemplo, un vecino que tiene un coche, vienen del barrio a cargar los móviles en la batería. Algunos tienen baterías pequeñas porque pasamos en muchos tiempos sin electricidad. Y cada casa tiene muchas alternativas. Cargan un vecino que tiene placas solares porque ahí atacan, desde el primer día atacan las placas solares porque no tienen ningún tipo de energía. Uno que ya tiene un poco de placas solares ayuda a todo el barrio a cargar los móviles. Están ayudando entre ellos. Al principio comían, me contaba mi madre y mi hermana que comían todos los días macarrones. Se ha agotado el macarrón, no hay más. Hay latas de la ayuda humanitaria y latas de atún y carne. Poco de arroz. Ellos entre preparar un poco de pan, conseguir un poco de harina, intentan pero todo para sobrevivir. Los niños, por ejemplo, mis sobrinos, todos desde hace 2 semanas, todos están enfermos. Todos los días cuando consigo hablar con ellos, uno está enfermo por algo, inflamación urinaria o gripe, fiebre. Todos están enfermos porque viven, aunque mi familia vive en una casa de mi tío en el sur, en una casa familiar. Imagínate la gente que vive en los colegios. Es horrible la situación. Todos son colas para ir al baño, colas para recibir el plato de la comida. Es una cosa que, imagínate que no se puede creer que pasa en el 2023.
En esta semana, tras de la invasión terrestre, el peor es la ciudad de Gaza. En la ciudad de Gaza no se sabe nada, literalmente no se sabe nada de lo que ocurriendo allí. Salen cada día unas como mensajes de familias. Yo conozco gente, conocidos, familiares y amigos, compañeros de trabajos antiguos que se quedaron allí y no querían dejar sus casas, porque es su derecho. Que todo el mundo pregunta, ¿por qué no han dejado la casa? Israel nos han advertido para salir, pero es su casa, es su derecho, donde nacieron, donde vivieron toda su vida, donde pertenecen. Esas familias, la mayoría la han atacan con bombas de los tanques y disparos por drones alrededor de las casas. Yo conozco muchos que mandaron en varios días mensajes de, por favor, mensajes de socorro, de ayuda, de, por favor, podéis contactar con la Cruz Roja o el ONU para sacarnos, porque ahora no hay ni ambulancia ni bomberos en la ciudad de Gaza. Las casas que ataca Israel y destruye, se quedan las personas, las familias, bajo los escombros. Nadie puede llegar porque nadie puede estar por las calles. Avisaron, incluso los medios de comunicación, no queda nadie. Todos obligaron a desplazarse al sur. Por eso nadie transmite lo que está pasando. Medios de comunicación llaman médicos que trabajan en el Shifa, en el hospital del Shifa, para avisar lo que escuchan y graban el sonido del bombardeo y el disparo. Es que no se sabe nada. Yo tengo una amiga que está en el sur ahora y vivía en la ciudad de Gaza. Ella por casualidad ha visto de los vídeos que publican el ejército israelí en su casa. Los soldados estaban en su casa, ella ha visto por casualidad su casa. Y tengo otra amiga también que han destruido la casa y han muerto toda su familia. Ella vive en el oeste de la ciudad, se llama Najwa. Han bombardeado la casa y en el bombardeo murió toda su familia. Ella estaba 14 horas viva al lado del cuerpo de su familia, su madre y su hermano, y la familia de su hermano. Y lo han sacado y sus piernas son heridas y no va a poder caminar nunca. Es que incluso familias y personas que llaman y mandan mensajes durante la semana pasada, ellos mandan, luego intentamos hablar con la Cruz Roja y todos dicen que no podemos, no tenemos autorización, no nos responde el ejército sionista. Y luego desaparecen todos y preguntamos entre nosotros, ¿y dónde está la familia dónde está la familia de Hayal? Han desaparecido, no llaman más. No sabemos si están muertos por hambre, por sed o por otro bombardeo, no se sabe. Es que no se puede imaginar qué está pasando enfrente de todo el mundo. Aislar una ciudad entera con la gente, con los hospitales, heridos, pacientes, equipo médico. Están anunciando todos los días, diariamente, un corredor humanitario donde salieron durante la semana familias desplazadas que vivían que estaban en los hospitales, en el Quds, el Shifa y el Rantisi, salieron y tomaban el corredor humanitario. Con el corredor humanitario, ¿qué es? Es la carretera principal entre el norte y el sur, donde los cadáveres de los palestinos a los dos lados, los tanques a los dos lados,
tienen que salir un grupo o cada uno con una bandera blanca, con la tarjeta de identidad arriba, las manos arriba, con niños, con personas con discapacidad, mayores, no importa, heridos, muchos heridos. Había una entrevista con una mujer que acaba de salir de una operación herida. Y todos por el camino, y ellos eligen quién ya sospechan, por su cara, por su movimiento, porque está asustado, hace algún gesto, y los llaman, muchos hombres los llaman y les piden a desnudar para humillarlos y enfrente de todos, y han arrestado muchísimos, no se saben números, no se saben cifras, pero muchos son con el ejército sionista. Y anoche ha entrado el hospital de Shifa. Hasta ahora están en el hospital de Shifa bombardeando puertas y unidades, y no sé a qué van a llegar al final, pero han pedido de todos los desplazados, familias, heridos, pacientes y médicos, el equipo sanitario, a estar en una zona específica mientras ellos están buscando. Y no se sabe a qué quieren llegar al final. Tremendo. Y Suja, seguimos contigo. ¿Tú crees que hay posibilidades de una solución pacífica? Después de esta, es muy complicado, pero lo hemos hecho antes. Las negociaciones de paz y acuerdos de Oslo. Y Yasser Arafat ha hecho mucho esto. Aceptó un acuerdo, ¿cómo se llama? Humillante, que ha dejado la autoridad palestina sin dignidad, sin poder y muy débil, la vemos ahora. Lo hemos hecho antes, y si se habla de la solución de dos estados, ¿con qué? Con límites del 67, pero no queda nada de los límites del 67. El muro, los asentamientos, en los asentamientos viven ahora en Cisjordania 1 millón de colonos. Es muy complicado. Con el que está haciendo Israel de limpieza étnica en Jerusalén, quitar la residencia. Y la residencia no es una oportunidad que dan la gente en Jerusalén. La residencia en la ciudad les quitan y les dan un permiso para vivir en su ciudad, de sus abuelos, bisabuelos. Y la limpieza étnica en Jerusalén, en Cisjordania, y el genocidio y exterminar el pueblo, la población en Gaza. Están violando las resoluciones de la ONU, destruyendo infraestructura y carreteras y ciudades. No queda nada para la solución de dos estados. Hay muchas negociaciones de paz y cumbres y vemos muchos, pero al final nada llega a un acuerdo definitivo, porque Israel piensa que es el lado potente, que no necesita a nadie en el mundo para conseguir sus objetivos. Entonces, ¿para qué? Ellos están empujando sus fronteras para crecer y para hacer Palestina más pequeña. Y cuando escucho la palabra, la Franja de Gaza es la zona más poblada del mundo. ¿Pero por qué la zona más poblada del mundo? Por la ocupación, porque toda la zona alrededor fue la Franja de Gaza, porque están ocupando, empujando más y creciendo. Por eso, y ahora viven 2 millones de personas de gazatís en 30% de la Franja de Gaza, en la franja que es la zona más poblada del mundo. Muchas gracias, Suja. Vamos a ir terminando para que a los asistentes, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o reflexión,
Pero antes de pasarle a Tony la última pregunta que tenemos, las circunstancias actuales, desde luego, no sabemos. Hay mucha gente que se pregunta cuál va a ser el devenir del acontecimiento, qué va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, ¿no? Lo que se pretende o lo deseable que pase lo más inmediato, a corto plazo, por supuesto que haya un cese al fuego inmediato, que es lo que están reclamando los ciudadanos del mundo, la ciudadanía, los pueblos, es lo que estamos reclamando, que haya un alto al fuego por parte de la resistencia palestina. Lo que se pretende, y ojalá que se consiga, sea el intercambio de rehenes, porque precisamente el objetivo de esa ofensiva por parte de la brigada, de la resistencia armada, era capturar rehenes para luego tener con quienes intercambiarlo, porque recordemos que en Palestina antes del 7 de octubre había ya 5.000 presos, a día de hoy creo que son 10.000, o sea, el doble, o más del doble. Entonces, ojalá que eso también sea una medida no del medio sino del corto plazo. Y también deciros que el proyecto colonial de Israel está sufriendo en términos económicos un declive muy importante, ¿vale? Un dato que he recogido, que estaba leyendo hoy mismo, era que al gobierno de Netanyahu este genocidio le está costando 260 millones de dólares al día, y Estados Unidos está también aprobando paquetes millonarios de dólares de ayuda a Israel. Entonces esto en algún momento no tiene por dónde sostenerse, ¿no? Más allá de por supuesto la parte humana, ¿no? y demás, pero la parte económica ya no tiene cómo sostenerse, ¿no? Pero también he visto un vídeo muy cortito de unas declaraciones de uno de los candidatos independientes a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., que dice lo siguiente: Irán controla todo el crudo de Venezuela, Hezbollah también está allí. Han apuntalado el régimen de Maduro y controlan el suministro de petróleo. Arabia Saudita se está uniendo ahora a BRICS, que es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países controlarán el 90% del combustible en el mundo. Israel nos da ojos, oídos e inteligencia en Oriente Medio. Nos da la capacidad de influenciar en los asuntos de Oriente Medio. Si Israel desaparece, Rusia y China controlarán Oriente Medio y el 90% del suministro mundial de petróleo. Y eso sería un cataclismo para la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea que las intenciones son claras, no las esconden, las dicen abiertamente todavía no es la campaña presidencial, pero va a comenzar en breve, no sé exactamente cuándo. Y a medio y largo plazo entiendo que tiene que haber un cambio en la política internacional y en la política geoestratégica, o llamámosle como queramos, ¿no? Pero bueno, ya terminamos, ¿vale? Para que nos dé tiempo al público si quiere formular sus preguntas. Tony, hasta ahora ha habido en Sevilla, bueno, por supuesto en el mundo, ha habido manifestaciones multitudinarias en todo el mundo, en todos los continentes, ¿no? En Sevilla hemos tenido 5 manifestaciones hasta la fecha, que también han sido, para lo que es la ciudad de Sevilla, se pueden considerar que han sido bastante buenas en asistencia. Pero aparte de manifestarnos públicamente y de salir a las calles, ¿qué más podemos hacer como sociedad civil? Gracias, Rosa. Pues bueno, yo creo que todas y todos tenemos responsabilidad como seres humanos y como ciudadanos, para empezar de este gobierno, para seguir de la Unión Europea y bueno, también por empatía, como digo, por solidaridad con pueblos hermanos del Mediterráneo, con la sociedad palestina e incluso la propia sociedad israelí, porque esto puede parecer que está de más ahora mismo, pero que también está yendo contra, como mínimo, contra una parte de la sociedad israelí, ¿no? Incluso contra los rehenes, ¿no? O los capturados, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todos tenemos responsabilidad, y todos y todas podemos hacer muchas cosas. Lo mínimo que podemos hacer es pues informarnos. Como yo recuerdo cuando la primera vez que acudí a Palestina, Suja también podría decirnos
mucho qué podemos hacer, como ella como palestina. A mí los palestinos me pedían, te contaban su experiencia traumática. Yo, la mayoría de los palestinos que he conocido allí, o tenían un familiar asesinado o habían pasado por la cárcel. Y de hecho esto no solamente eran sus opiniones, sino que salieron cifras de la ONU por las que estamos hablando de la segunda intifada, o sea, hace 20 años, por cifras por las que todas las familias palestinas de los territorios ocupados desde el 67, me refiero, al menos tenían o un familiar o más de un familiar asesinados por el ejército israelí, o estaban en la cárcel, algunos de ellos. Entonces, víctimas directas de la violencia. Entonces, lo primero, contar lo que sepamos, divulgar, concienciar, sensibilizar al máximo. Luego, además, más específicamente, has dicho lo de las manifestaciones, por supuesto, aunque sea a veces nos dé pereza, hay que acudir a todas las concentraciones, a todas las manifestaciones. Creo que Israel, al igual que hace, no tenemos los mismos medios, no tenemos la misma maquinaria de propaganda. Israel tiene una maquinaria muy sofisticada de relaciones públicas, de diplomacia pública, como decía antes, de Hasbara, por la que tienen miles de becarios, y lo digo bien, becarios y becarias por toda Europa, con un argumentario a los que le pagan, sobre todo universitarios que sean bilingües. En España tiene mucho. Entonces nosotros, la vida en que podamos, escribirle a todos los periódicos, siendo pesados, cartas al director, cartas a los medios de comunicación, quejándonos de esto, por ejemplo, esto de guerra que es, por qué no se habla ya de genocidio, o por qué no se humaniza a los palestinos, etcétera, etcétera, lo que queráis preguntar. Y luego, fundamental, creo yo, hay un movimiento, el movimiento de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que no va contra Israel en sí mismo porque sí. Es muy importante aclarar esto, y mucho menos va contra los ciudadanos israelíes, sino que va contra las políticas israelíes, en este caso de genocidio, pero sobre todo desde el año 2005. Es una iniciativa que surge a instancias de la población civil palestina bajo ocupación y bajo colonización y bajo apartheid. Todos estos términos son compatibles. Entonces, pues nos podemos adherir a estas campañas, informarnos, boicotear, no consumir productos de... Algunos son difíciles no consumir, pero otros muchos se pueden consumir, ¿no? Entonces yo os animo a que visitéis la página web BDS, o BDS, campaña BDS, y bds.org. Creo que sí. Es que ahora mismo me viene en inglés. Bueno, y viene muy bien explicado todo lo que se puede hacer. Y también os recomiendo una página que se llama OnGaza, como en inglés, ¿no? OnGaza.org. Esa página es una, de verdad, como recursos, es increíble, es tremenda. O sea, podéis ver todo tipo de medios que además no son sospechosos de ser pro-palestinos o contrarios a Israel, como New York Times, la CNN, todos los medios de comunicación internacional, la página web de Naciones Unidas, en los que se desmontan todos los estereotipos, todos los mitos, todas las falacias que están distribuyendo Israel. Entonces, mientras que Israel tiene un argumentario muy bien distribuido por sus becarios y becarias a través del mundo, a través de sus embajadas en los medios de comunicación, nosotros, aunque no estemos igualmente organizados, pues podemos y debemos hacer ese esfuerzo también. Tenemos que hacerlo. Y bueno, acudir, organizar esto. Por eso digo que muchas gracias a quienes habéis organizado esta actividad. Yo creo que tenemos que seguir todos los días y seguir las manifestaciones, y nada, BDS a tope. ¿Cómo es? Depende. No lo sé, pero esto es otra página. Vale. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a Tony y a Suja y a los organizadores una vez más. Y tenemos hasta las 9, creo, si no me equivoco, así que abrimos el turno de preguntas. ¿Vale? Sí, el compañero.
escuchado, aunque le tengo que ir, pero quiero hacer referencia. No, yo creo que se escucha. Se escucha. A ver lo que me dura el fondo. Hacer referencia a algo, ya que la palabra civismo es fundamental. El recordatorio y sí, ciertamente hay algunos hechos históricos que no podemos olvidar ni pasar por alto. Lo que hacía mención antes Tony del BDS, un compañero nos ha dicho la página web, pero me he dado cuenta que si visitáis la otra página web, que es de la red solidaria, de la red estatal de solidaridad con Palestina, la RESCO, que es una red estatal que estamos coordinados todos los colectivos de solidaridad con Palestina. Ahí también tenéis toda la información del BDS de primera mano, y la página web es boicotisrael.net, por si queréis buscarla, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí. La población palestina, o eso no entra para nada en el debate. Eso sí, eso se habla mucho ya están peleando por la religión, y yo veo muchos comentarios y posts en las redes sociales que es una pelea, es un conflicto religioso entre el judío y el islam, no tiene nada que ver. Israel ha bombardeado 3 iglesias en la Franja de Gaza durante este genocidio, y por lo menos asesinado 22 cristianos que estaban intentaban protegerse dentro de la iglesia. Y no era ni el fondo ni la raíz del problema, de la ocupación, era religioso. No es la tierra y recursos, y ya está. No es religión, y no tiene nada que ver con religión. Ni nosotros, cuando hablamos de nuestra lucha, hablamos de difundir la religión islámica o hablar del Islam, siempre hablamos de Palestina y la causa de Palestina. Un inciso más, totalmente de acuerdo con Suja, parece evidente, pero hay en el discurso sionista gubernamental oficial sí que es importante la religión, pero no el judaísmo en sí mismo, sino, como decía antes, la instrumentalización del judaísmo. Como decía, el sionismo instrumentaliza el sionismo con la finalidad política de tratar de obtener el máximo territorio posible, con el menor número posible de árabes, entre el mar Mediterráneo y el Jordán como mínimo. Y eso es lo que está ocurriendo. Limpieza étnica en Cisjordania, limpieza étnica en Gaza, en tanto, como decía Suja, se ha expulsado a 1 millón de personas aproximadamente de norte a sur. Ya ese norte, a ver si lo devuelve Israel. Bueno, seguramente no. Y lo que quería decir es que Netanyahu está utilizando un discurso, utilizando la Torá, el Antiguo Testamento en hebreo, la Biblia, hablando de los palestinos como Amalek, ¿no? Que era un pueblo enfrentado a los judíos, y está utilizando una retórica nacionalista religiosa que es muy perversa, y lo está haciendo para ganarse al movimiento colono, que es fundamentalista religioso. Y es curioso, aquí una vez el doble rasero, el doble estándar, que se habla mucho del fundamentalismo islámico cuando efectivamente en el lado palestino matan a cristianos, los musulmanes no hablan de proclamas islamistas, sino que lo que quieren es vivir. Y sin embargo, los colonos sionistas están hablando totalmente de esto es la tierra de Israel. Dios nos prometió esta tierra, etcétera, etcétera. La Biblia dice que hay tiempos de plaga y tiempos de guerra, como dijo Netanyahu el otro día, porque es importante, los discursos de Netanyahu aquí nos lo dan troceados, pero en Israel se emiten enteros. Y lo podéis ver, que son totalmente fundamentalistas radicales
reales en el sentido religioso, no solamente en ese sentido. Quien instrumentaliza y quien radicaliza la religión al servicio de la política sionista, pues es el gobierno israelí. Respondo yo, si parece. El hecho de que España, o Pedro Sánchez haya propuesto el reconocimiento del Estado de Palestina es papel mojado. O sea, no significa absolutamente nada. Nada, cuando digo nada, es nada. Para que realmente hubiese acciones que realmente apoyasen la soberanía del pueblo palestino, aunque fuese indirectamente, sería, para empezar, terminando con los acuerdos preferenciales, proponiendo, en este caso Pedro Sánchez, ya que se está proponiendo estas cosas, proponiendo la ruptura de los acuerdos preferenciales que tiene la Unión Europea con Israel. Y muchas otras medidas que se me ocurren, ¿no? Como por ejemplo el embargo de armas, este tipo de cosas, ¿no? El otro día escuché yo no sé ya ni a quién se lo escuché porque estamos escuchando tanto últimamente, pero no sé si escuché o leí que incluso Mariano Rajoy en su tiempo, en el genocidio de 2014, era Mariano Rajoy quien era el presidente de España, embargó el comercio de armas con Israel. O sea, eso lo hizo el PP en el año 2014. Y ahora, en 2023, Pedro Sánchez, ahora ha cambiado un poco el discurso, ¿no? Porque es que no les queda otra que cambiar el discurso después de todas las masacres que están habiendo. Pero al principio lo que decía Pedro Sánchez, lo que proclamaba era el derecho a autodefensa de Israel. O sea, el cambio de discurso de la misma, por lo menos de las élites del PSOE. No voy a decir las filas porque me imagino que habrá mucha militancia de base del PSOE que no piense así. Pero el cambio de discurso ha sido brutal. Y eso de que proclame la proposición de un Estado palestino no significa nada, es papel mojado. Y además también relacionándolo con lo que decía antes Suja, no existe la posibilidad de que haya una convivencia entre los Estados. Primero porque no se puede convivir con un Estado supremacista. Es imposible, o sea, es imposible. En segundo lugar, porque aparte de un Estado supremacista, un Estado que tiene todas sus estructuras son coloniales y es imposible convivir con algo así. Y ya en lo geográfico, en lo puramente territorial, si vemos cómo está Palestina geográficamente, es imposible configurar un Estado de esa manera. Así que no sé si vosotros queréis decir algo, si no pasamos a la siguiente. No, yo solo un apunte a propósito de la pregunta de qué puede hacer la población civil. Pues mira, aquí tenemos muchos ejemplos, desde los compañeros de las redes activistas de Izquierda Unida, la Plataforma de Solidaridad con Palestina, Salman Suja, Ale, todos los que estáis aquí, y me acabo de acordar del compañero Miguel, un compañero mío, no sé si está por ahí, se ve al fondo, quizás. Que estoy sin gafas, pero sí, claro, nos ha pasado, él ha elaborado una pegatina tipo postal, Andalucía con Palestina, que capta el momento en el que algunos solidarios con Palestina pintaron, como cuando estaba ahí pintado Sahara Libre, pues Palestina Libre, ¿no? El alcalde rápidamente, este acto de vandalismo hay que borrarlo, lo borró lamentablemente, y esto sin embargo pues se hizo una foto y ha quedado como una magnífica postal. Y lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, Ciudadanos como Miguel ha elaborado esto, ha dedicado su tiempo y las va a vender con fines solidarios. Todo lo que capte lo va a donar a, no sé si a la Plataforma de Solidaridad con Palestina. También hay otro compañero que se llama Pablo, no sé si está por aquí porque iba a venir también, de Taifa, que ha vendido ya varios cientos de camisetas como este modelo que tengo yo, pero camisetas. Y el dinero íntegro también lo va a donar a la Plataforma de Solidaridad con Palestina, por lo cual hay muchas personas que tienen muchas iniciativas individuales, son pequeños estos, pero todos los granitos de arena suman y son fundamentales. Ya está, muchas gracias. No sé si queda tiempo para, como mucho, un par de palabras más. Sí, Ale y el compañero de detrás. Alejandro. Bueno, yo supongo que mientras no haya justicia en Palestina no la puede haber en el resto del mundo, mientras no haya paz en Palestina no la hay en el resto del mundo, porque ahí, como él bien ha dicho,
como ha comentado, que dice que Oriente, ¿no?, es como el centro, y en verdad, de hecho, nosotros hablamos de orientarnos, ¿no? Orientarnos, ¿no? No decimos orientarnos, decimos orientarnos, ¿no? Y es verdad que yo sí considero que al fin y al cabo no es una lucha, como dicen, entre ricos y pobres, puesto que los palestinos no son pobres, lo han empobrecido, le han quitado todo. Y con respecto a lo que ha dicho Suja, de que, respondiendo, que no es una guerra de religiones, sino que es una guerra, o sea, es una guerra por, ¿vale?, quedarse con los recursos, es básico, es lo que se ha hecho toda la vida, por quedarse con los recursos y con las tierras. O sea, no es nada más, todo lo demás es ruido. Decir conflicto ya es hacer un flaco favor a la causa, porque no es un conflicto, es eso, un robo de inmigrantes con armas, en definitiva, de extranjeros que se están quitando a los nativos. Concretamente, hay un informe del Ministerio de Exteriores español que dice que en el subsuelo de Gaza hay más de 70.000 millones de dólares en gas y en petróleo que lo gestiona, o sea, que lo roba empresas israelíes y está explotando para después cortarle, ¿no?, para después revender, como revenden el agua en Cisjordania, más cara a los propios cisjordanos. Entonces es realmente un capitalismo salvaje llegado al extremo. Entonces lo que aquí la gente se moviliza un poco por cosas que nos pasan del día a día, de ver cómo nos recortan, etcétera, etcétera, eso es llevado al extremo. Por eso en la extrema derecha Israel es su Disneylandia, es lo que le gustaría a ellos. Que alguien se queja, ¡pum!, lo matamos y punto. O sea, claro, aquí no se puede, allí sí. Entonces realmente de alguna manera, ¿no?, es eso. Y lanzaba una última pregunta o idea. Con el sionismo es imposible convivir, porque lo hemos visto, es excluyente. El sionismo es excluyente, no hay forma de convivir, ¿no? Entonces, si es imposible convivir con los sionistas, ¿qué esperanza quedan para los palestinos? Y cuando digo esperanza me refiero, no sé, Irán o otra cosa que ocurra, o que se acabe el petróleo, pregunto yo. Y espérate, Antonio, es que hay un señor al final que también quería preguntarte, damos que preguntilla. Sí, claro. Está encendido. Bueno, yo a esa pregunta diría sencillamente que, bueno, que no es tanto, o sea, que no es tantísimo como se está intentando explicar, tiene sentido explicarlo en clave geoestratégica, pero para mí, por lo que he estudiado, y parecía inexorable que esto iba a pasar, y está pasando, es que todo se inserta en la lógica sionista de maximalismo territorial. Ale, una cosa, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esperanza, pues tiene razón. Yo soy muy utópico en esto, pero ya lo dijo en 1972 un israelí que formaba parte de Max Pen, una organización socialista, anticapitalista y antiimperialista. Se llama Max Pen, significa en hebreo brújula, y sigue teniendo algunos miembros vivos. Tuvo cierta influencia, era un grupo minoritario. Pues él escribió un libro que se llamaba El Dios de Israel, y a mí me gustó mucho el concepto, que yo lo mantengo, y creo que es donde está una de las claves, no la clave, pero una, que es la desionización. Claro, ahora mismo parece una utopía, pero yo confío en que, igual que hubo una desnazificación en Alemania, y eso era mucho peor en el sentido de cuantitativamente, que haya una desionización. Y esto puede pasar en el momento en que la mayoría de la sociedad israelí, al igual que ha hecho la minoría, es acabar viendo. Decía Shulamit Aloni, una parlamentaria israelí, que los israelíes, como los alemanes, no quieren ver en el momento en que vean, que quieran ver, que abran los ojos, les va a resultar muy perturbador haberse convertido en lo que ellos tanto han temido, ¿no? Pero eso es fundamental. Para mí la clave es la desionización. Y otra clave, el lenguaje que entiende Israel, la violencia. No estoy llamando a la violencia con esto, solamente en términos históricos. Miramos los hechos históricos y decimos, ¿cuándo Israel ha devuelto un territorio ocupado ilegalmente?
ocupado el Sinaí después de la guerra de 1967. Solamente lo devolvió por la victoria egipcia en la guerra de Yom Kippur de 1973. En Líbano, el sur de Líbano, Cario Litani, lo liberó la resistencia armada de Hezbollah. Los acuerdos de paz que acabaron siendo una trampa y una estafa, ¿no? Y como ha dicho Suja perfectamente, fue una humillación, pero ahí estuvo el pueblo palestino por la convivencia, aceptando un acuerdo que, insisto, fueron un fraude y una estafa, ¿no? En los acuerdos de cómo se llegó a esa primera conferencia de paz de Madrid de 1991, con el levantamiento palestino de la primera intifada. Así podemos poner muchos más ejemplos. Lamentablemente, pues el reequilibrio de poderes en la región por Irán podría ser una solución, pero lamentablemente parece que Israel solamente entiende el lenguaje de la fuerza. Bueno, compañeros, si os parece, damos por finalizado el acto. Son las 9. Lo raro es que no hayas venido ya a echarlo. Entonces, muchas gracias por haber asistido a esta actividad. Gracias otra vez, reiteramos a la red de activistas de Izquierda Unida por habernos invitado y a vuestra paciencia. Y nada, seguir reivindicando. El lunes que viene tenemos otra vez una manifestación a la misma hora y en el mismo sitio, como dice la sevillana, a las 7 de la tarde en Plaza Nueva. A partir de mañana empezaremos a difundir el cartel. Muchas gracias.